Proverbios capítulo 15, verso 8. Gloria a Dios. Y luego vamos a leer Juan 16, 24. Proverbios 15, 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 16, verso 24, por favor. Evangelio de Juan capítulo 16, verso 24 dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, mi Dios, para darte gracias por este culto de jóvenes, para pedirte, Señor, que tu presencia esté con nosotros al momento de impartir, Señor, tu palabra, y te ruego que nos hables, que nos edifiques, Señor, y que nos guíes en estos temas tan importantes para la iglesia. En esta hora en tus manos ponemos este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a estar leyendo varios versículos esta noche, hermanos. Vamos a terminar algunos aspectos importantes con respecto a la oración, y vamos a entrar en el ayuno. Vamos a ir rápidamente para poder abarcar todo. En primer lugar, leímos Proverbios, ¿verdad? Donde lo que quiero señalar acá es como la palabra del Señor, y esto lo había mencionado en las enseñanzas anteriores. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces aquí expresa la palabra de Dios un sentimiento de Dios hacia una actitud de la iglesia. Y esto es importante nosotros poder señalarlo, como Dios muestra gozo por la oración de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nos hincamos a orar, a veces hay cosas que no tomamos en cuenta, no consideramos. A veces no consideramos la magnitud de la persona con la que hablamos. No consideramos la majestad de Él, la reverencia que hay que tener delante de Él. No consideramos los sentimientos que pueden haber de parte de la persona con quien estamos hablando hacia la actitud que nosotros tenemos mientras oramos. Y en este aspecto, hermanos, o en este versículo, encontramos un sentimiento que Dios nos habla y nos revela en su palabra, que la oración del recto es el gozo del Señor. Qué cosa más bonita esto, hermanos. Cuando uno lee la Biblia y uno se encuentra estos versículos, uno empieza a conocer más de la persona de Dios, cómo Dios ama que nosotros estemos en su presencia. Vamos a hacer también la mención del versículo del Evangelio de Juan que hemos mencionado, y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto lo menciono porque en el Antiguo Testamento el tipo de oración que se hacía era muy diferente a la oración que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos. En el Antiguo Testamento habían ciertas reglas para orar. Como por ejemplo, todo el que oraba al Dios de Israel tenía que orar viendo hacia donde estaba Jerusalén. Pero ahora nosotros no tenemos esa preocupación. No sabemos ni en qué lado está Jerusalén, pero sabemos que Dios nos está oyendo. Entonces las cosas cambian cuando Cristo viene a la tierra y nos abre un mundo espiritual de libertad gloriosa para acercarnos a Dios, que no había en el Antiguo Testamento. Ellos no podían accesar al lugar santísimo, y nosotros podemos accesar al lugar santísimo hoy, esta noche. Entonces, por ejemplo, ellos guardaban el día sábado, que eran cosas, liturgias, reglas, reglamentos, y encima de todo eso, los grupos religiosos de Israel se encargaban de poner reglas sobre reglas. Y ellos tienen, hermanos, usted empieza a ver la manera en la que los israelitas se mueven, los judíos. Ellos no solamente tienen la Torá, sino que encima de eso tienen un montón de libros y reglamentos impresionantes, de prohibiciones, cosas que no se tienen que hacer.
ahí encontramos a Jesús, por ejemplo, siendo señalado por los fariseos que los discípulos no se lavaban las manos. Esa era una regla de ellos. Entonces Jesús tiene que reprender y poner las cosas en su lugar y le dice, es que no es lo que entra en el hombre lo que ensucia, sino lo que sale del hombre, porque lo que sale del hombre, del corazón sale. Entonces Jesús les enseña la profundidad que iba más allá de reglamentos humanos. En otra ocasión los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo, las limpiaban y se comían los granos. Los fariseos se enojan y le dicen, bueno, ¿qué están haciendo en el día de reposo? Y Jesús les dio una cátedra teológica en unas pocas palabras, en ese momento impresionante. Porque les dice, yo quiero que ustedes entiendan de que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Que le estaba diciendo Jesús a los fariseos, que más importante que un día es el ser humano. Y yo quiero que entiendan esto, aquí está el Señor del día de reposo. Entonces Jesús pone en un esquema más elevado las cosas espirituales que las cosas terrenales. Y los fariseos tenían esa lucha con respecto a sus oraciones que habían sido ya un estorbo en su tiempo religioso para no acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían empezado a tener tantas reglas que solamente ellos, que ni siquiera ellos las cumplían, pero al final ellos se hacían ver como que las cumplían, porque les gustaba pararse en las esquinas o en las plazas o en el atrio del templo a orar, gritando y golpeándose. Ellos lo hacían para los hombres. Entonces, lo que sucede es que el Señor viene a cambiar esa mentalidad que hacía estorbo a las oraciones y empieza a enseñarle una dignidad y una cosa más grande en cuanto a la oración en el Espíritu. Pero aquí vamos a otra cosa más importante, que ellos no oraban en el nombre de Jesús, no oraban en el nombre de nadie. Ellos se acercaban directamente a Dios cumpliendo los lineamientos, los reglamentos que ellos sabían como buenos judíos que tenían que tener al momento de orar. Pero Jesús les dice acá, y si nosotros leemos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús está dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de morir. Entonces les está diciendo aquí, en el verso 24 del capítulo 16, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y les dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces él estaba diciendo, ahora les quiero decir, no han pedido nada en mi nombre, pidan en mi nombre y recibirán y se van a alegrar. Eso les estaba diciendo Jesús. Entonces Jesús les deja otra manera de orar. Les deja la llave maestra de la oración, que es en el nombre de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros venimos en este día a ver el impacto tremendo que la oración tiene en nuestra vida como cristianos, en nosotros como padres para educar hijos, en nosotros como hijos para obedecer a padres, porque en esta vida nadie sabe lo mejor sino solamente Dios. Dios sabe cómo tiene que ser un buen padre, Dios sabe cómo tiene que ser un buen pastor, Dios sabe cómo tiene que ser un buen líder de iglesia. Dios es el único que sabe con excelencia cómo tiene que ser cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad de buscar en Dios su voluntad a través de la oración. Y vuelvo y repito, nos enfrentamos a este gran gigante de nuestros días donde la gente ya no le gusta orar. Desde el más pequeño hasta el más grande. Es un castigo, es una penitencia, es un tedio, es una cosa que si me queda tiempo, si puedo, Señor, ahorita no puedo, estoy cansado. Es decir, tenemos tiempo para muchas otras cosas, pero no tenemos tiempo para orar. Y muchos de los grandes errores, gracias hermano, muchos de los grandes errores de la vida se cometen por no orar, por descuidar nuestra vida de oración. Las grandes decadencias espirituales vienen por no orar. Sucumbir ante la tentación, ser derribados por el diablo, viene por no orar. Vivir una vida decadente espiritual, aún siendo llamado cristiano, viene por no tener comunión con Dios. Entonces nosotros podemos tener una vida religiosa siendo cristianos, sí se puede. Cantar de memoria, recitar textos de memoria,
hacer la liturgia y todas las cosas que se hacen en una iglesia de memoria sin tener comunión con Dios. Y eso es peligrosísimo. Porque uno de los peligros más grandes es pensar que yo voy rumbo al cielo cuando en realidad no voy rumbo al cielo. Y eso sí es terrible, porque pensar que yo tengo algo que en realidad no tengo es una de las tragedias más grandes de una persona. Nosotros tenemos que ser responsables en preguntarnos, en decir: Señor, ¿te agrada cómo yo vivo? ¿Te agrada mi vida de oración? ¿Te agrada mi vida cristiana a ti? No a la gente. Porque a la gente podemos, no sé, agradarlo, llenar el ojo humano, y tal vez no, ¿verdad? Pero lo que importa es si Dios nos mira bien, si Dios está agradado de nosotros. Y esto es para todos. Es que el pastor tiene que orar, los líderes tienen que ayunar, y nosotros somos bien expertos en poder racionar las cosas y decir: esto le corresponde a aquel. Esto le corresponde a todos los que tienen oídos en este lugar ahora. Jóvenes, niños, hermanas, hermanos, se paren en el altar o no se paren en el altar, estén hasta atrás o estén aquí adelante. Todos los que oyen este mensaje o esta enseñanza somos responsables de tener una vida saludable espiritualmente hablando. Todos. Y eso nos corresponde a nosotros. Hay que hacer un autoexamen y decir: bueno, nadie me conoce, pero yo sí. Yo sí me conozco, yo sé lo que hago. Cuando nadie me mira, yo sé lo que soy. Cuando nadie me ve, yo sé cómo estoy. Cuando nadie me observa, sé lo que cruza por mi mente, sé lo que hay en mi corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero quiero avanzar en cuanto a la oración. Quiero hablar un poquito acerca de la ayuda del Espíritu Santo al momento de orar. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Alabado sea Dios. Romanos 8, 26 dice de la siguiente manera: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, el acompañante que nosotros ahora tenemos como cristianos es el acompañante que realmente necesitamos, es el Espíritu Santo. Jesús dijo: no los dejo huérfanos, les enviaré este ayudador que estará con ustedes. Cuando el Señor habla de este ayudador, dice el Paracletos en griego, que significa el que va a estar con ustedes, el que les va a ayudar en cada necesidad. Entonces, cuando nosotros nos hincamos a orar, y usted no me va a dejar mentir, cada uno de nosotros llega un momento cuando nos hincamos a orar que somos tan, y perdóneme la palabra, pero yo me siento a veces tan inútil para orar, hermano. No sé cómo orar. Y no se aflija usted que me voy a hincar, no hay algo que decir. Todos estamos cansados, estamos enfermos, no sabemos qué decir, no sabemos cómo entrar a la presencia de Dios. Pero yo le voy a aconsejar esta noche algo: cuando usted se hinque a orar, dígale: Señor, ayúdame a orar, ayúdame, no sé qué hablar, no sé qué decir, ayúdame, pero dígalo de corazón. Toda oración, y esto entiéndalo bien, que no sea para llenar el ojo de nadie. Si no me hinco, mi papá me va a ver. Si no me hinco, el pastor me va a señalar. Si yo no hago, nunca trate de llenar el ojo de nadie en la vida cristiana. Solamente trate de buscar a Dios de verdad. Hágalo de corazón. Hágalo de corazón. Señor, tú sabes que no quiero orar, tú sabes que no tengo fuerza para orar, pero 5 minutos voy a tratar de hacerlo. Ayúdame. Ayúdame, enséñame a orar. Y de repente usted va a sentir en su vida la ayuda del Espíritu Santo al orar. La palabra del Señor nos dice acá:
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Cuando nosotros leemos, allá cuando Jesús, esa noche que fue capturado, ¿verdad?, por los soldados y fue crucificado al día siguiente, vemos que él estaba orando en Getsemaní y él dice una frase en la que mucha gente se escudriña ahí y dice, Jesucristo le dijo, ¿por qué están dormidos? A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese texto lo tenemos para todos lados, para escudarnos en él, no para hacer algo bueno, sino para decir, Señor, tú sabes que la carne es débil, adiós mundo cruel y a dormir. Y tú sabes que la carne es débil, Señor, y a destruirnos, pues. No, hermano, ese texto, lo que el Señor estaba hablando era que la debilidad de nosotros para hacer la voluntad de Dios va a estar ahí siempre, pero el Espíritu está dispuesto. Hermano, usted no está solo. No está solo. Eche mano de la ayuda que tiene. Eche mano de la ayuda que tiene. Usted tiene el Espíritu de Dios con usted. Dígale, Señor, ayúdame. Yo no puedo ser cristiano. No está en mis capacidades. No está en mis capacidades orar. No está en mis capacidades ayunar. No está en mis capacidades vigilar. Pero ayúdame a hacerlo porque yo sé que a ti te agrada. Y cuando usted es honesto con Dios y lo pide de todo corazón, Dios le va a ayudar a hacerlo. Y cuando usted menos sienta, de repente va a estar ayunando, de repente va a estar vigilando, y de repente va a tener media hora orando y ni va a sentir el tiempo, va a querer más, porque va a tener más para orar. Porque el Espíritu Santo lo que más necesita no es gente autosuficiente, sino gente que se humille delante de Dios y reconozca que no puede. Los autosuficientes, pues Dios no les ayuda, porque son autosuficientes. Pero los que saben que necesitan ayuda, a eso Dios ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda esta noche, hermanos? Todos. El Espíritu Santo nos ayuda. Ahora, quiero hablar de ciertos ingredientes importantes en la oración. 5, vamos a ir rápidamente. Para que nuestra oración sea eficaz, lo primero que tiene que tener es fe. Fe. Tenga fe cuando ore. Tenga fe cuando clame a Dios. Si va a pedir algo, pídalo creyendo que Dios lo va a hacer. Que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Usted cree, los que somos padres, que los niños cuando nos dicen a nosotros, papá, comprame un juguete, ellos no están pensando si usted tiene dinero o no, porque en la mente de él siempre tiene. Siempre tiene. Y entonces usted que no tiene, dice, ¿a dónde me voy? Al dólar me lo voy a llevar. El niño no sabe de precios, él solo está confiando que su papá tiene. Entonces uno entra al dólar y le dice, agarra 5 juguetes. Ellos no saben que cuesta dólar, pero entonces ellos van y agarran, porque ellos no conciben en su mente que su papá no tiene. Y eso es un niño. Por eso Jesús dijo en ciertas ocasiones, no solo una, sino en varias, que nosotros teníamos que volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Y una de las actitudes de un niño es que el niño lo cree todo, sin cuestionar, sin preguntar. Un día llegó mi niño afligido, me tragué una semilla de watermelon. ¿Y qué pasa? Que yo vi en una caricatura que el niño se convirtió en sandía, me dijo yo. No pasa nada. No juega con ellos. Ya te comémosle. Pero el niño lo cree todo sin cuestionar nada. Lo cree todo. Usted tiene que creer todo lo que está aquí escrito. Porque este Dios que tenemos no falla. No falla. Si nos hincamos a orar es porque Dios va a contestar, hermanos. Dios no falla. La oración a veces tiene su tardanza, la respuesta en llegar por ciertos propósitos divinos, pero Dios contesta las oraciones. Ahora, hermano, entonces si yo no pido algo, si yo pido algo en contra de la voluntad de Dios, que es otro ingrediente, pero ya lo vamos a hablar, ¿qué me puede pasar? No, nada. Es más, Dios cuando nosotros hacemos una oración ineficiente, en cierto sentido, quiero que me entienda eso que voy a decir. Cuando hacemos una oración y Dios no nos quiere contestar lo que nosotros estamos pidiendo,
Pero en lugar de eso, Dios siempre nos recompensa nuestra oración. Aunque no nos dé lo que pedimos, siempre nos dará una respuesta que satisfaga nuestra vida. Y eso usted lo tiene que entender. No hay un momento de oración que sea un desperdicio. A eso me refiero. Alguien dijo una frase bien certera y dice, orar no es perder el tiempo. No orar sí es perder el tiempo. Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que tener este ingrediente en la oración. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Como son varios versículos, los voy a ir citando rápidamente. Hebreos 11, 6. Uno de los textos famosos que nosotros citamos constantemente. Pero sin fe es imposible. Oiga, qué cosa más seria esto, ¿cómo lo pone la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué ingrediente más importante la fe para orar? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa última frase me gusta. Dios es galardonador de los que le buscan. Un predicador dijo una vez algo que a mí me gustó mucho y dice, aunque tú ores algo que no sea en la voluntad de Dios y lo estés pidiendo, Dios siempre te va a recompensar esa oración y siempre tienes que tener en mente que lo único que Dios te puede decir es no. Señor, dame $10,000. Dios, no, está bien, pero los pedí. ¿Y qué tal si dice sí? ¿Me explico? No vaya a andar pidiendo $10,000, es un ejemplo. Es un ejemplo. Es decir, usted con Dios puede pedir lo que sea, pues. Cuando yo estaba joven, tenía como 15 años, a mí se me metió en la cabeza de pedir todos los dones del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que estaba pidiendo, pero yo lo oraba, yo ayunaba y oraba y le decía, Señor, dame los dones del Espíritu Santo. Los 9, Señor, los 9. Ya me hubiera dado derrame. Entonces una vez, pero fíjate cómo Dios es de bueno, porque Dios nos entiende. Dios me habló a través de una persona y me dijo, te voy a dar lo que te va a servir y en lo que me vas a servir a mí. Y yo entendí lo que me estaba hablando. La hermana quizás ni supo que me estaba hablando, pero yo entendí la respuesta de Dios para mi vida. Y yo dije, Dios no me va a dar todos los dones, pero me va a dar lo que Él quiera. Es decir, usted puede pedir lo que quiera con Dios, a eso me refiero. Lo que quiera, ¿qué quiere? Eso es lo que Dios le dice a su pueblo. No tienen porque no piden. ¿Qué quieren? Quiero ver a mi papá aquí en la iglesia, pídalo. Es muy difícil, para usted sí, para Dios no. Pídeme, dice la palabra del Señor, y te daré por herencia a las naciones. Y como herencia los confines de la tierra. Entonces, ¿qué quiere usted? Fíjese que yo siempre le pedía y le pido a Dios, Señor, úsame, 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 úsame. Y esa oración yo siento que cada vez que yo la hago, Dios me la va a vivir contestando toda la vida. Con Dios no hay límites, entiéndalo. Con Dios no hay límites. Los límites están acá, pero en Dios no hay límites. Entonces, yo quiero que usted se meta en esta dimensión de pedirle a Dios lo que usted desea. Lo más que Dios le puede decir es no, pero Dios siempre lo va a redirigir a la oración que usted tiene que hacer. Y encima de eso, si Dios le dice no, siempre le va a contestar algo que va a satisfacer ese tiempo de oración que usted ha tenido en la presencia de Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Moisés había visto muchos milagros en su vida, demasiados. Un mar abrirse, el agua la roca dar agua, pan descender del cielo. ¿Qué milagro, no? Y encima de eso, al final, ya cuando se estaba muriendo, le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Dios no lo regañó, él quería ver el rostro de Dios. Y Dios no lo regañó. Nunca he visto a Dios regañando a alguien por pedir algo, por ser tan atrevido. Nunca. Y en lugar de eso le dijo, no,
pero porque has pedido eso, vas a ver mis espaldas. Y Dios hace una maravilla con Moisés. Dios le dice a Moisés, mira, aquí hay un monte, aquí hay una hendidura, te voy a agarrar, te voy a poner en esa hendidura, pondré mi mano, pasaré de largo, cuando yo quite mi mano, tú sales y vas a ver mis espaldas. Dios mío, por orar, por atreverse a pedir. Pero nosotros a veces no pedimos cosas grandes, no pedimos cosas que van más allá de lo que siempre oramos. Pida, atrévase a pedirle a Dios y pídale grande, muy grande. Eso es fe. ¿Y por qué le pedimos grande? Porque sabemos que Él lo puede hacer. Santiago capítulo 1 verso 6, ahí despuesito de Hebreos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe o la duda, en este contraste, la duda es uno de los enemigos más grandes de la oración. Si usted no ora es porque duda. Así de sencillo. Pero a veces nosotros tenemos grandes problemas, grandes necesidades, y aún así la oración es el último recurso que tomamos. Yo una vez estaba hablando con una joven que estaba yéndose para la universidad, y yo sentí en ese momento como una inspiración, voy a decirlo así. Yo le dije, allí en tu dormitorio donde te vas a meter, apaga todo. En un momento, híncate a orar y pídele la dirección a Dios para tu vida. Yo sentía la presencia de Dios cuando le decía eso. Y eso va para todos los jóvenes que están acá también esta noche. En un momento, no necesita hacer 40 días de ayuno, un momento donde usted de verdad quiere conocer a Dios, dígale, te quiero conocer. De todo corazón. Un momento de madrugada, un momento a solas, un momento donde usted apague su teléfono, lo ponga a un lado y diga, yo quiero conocer a Dios. Señor, muéstrate a mi vida. Dios se va a mostrar a su vida. Dios no, la gente tiene un concepto de Dios tan errado porque el diablo se ha ensañado en mostrar a un Dios lejano, a un Dios de caricatura, un Dios de religión. Pero este Dios habla, el Dios que yo tengo habla y oye también. Entonces la duda es uno de los enemigos. Otro de los ingredientes que nosotros tenemos que tener en la oración es humillación. Humillarnos, decirle al Señor, te necesito. No podemos llegar delante de Dios con egocentrismo. No podemos llegar delante de Dios con arrogancia, porque nosotros no somos nadie delante de la presencia del Señor, en el sentido de que Dios es demasiado grande en comparación con nosotros. Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y en qué se convierte el ser humano? En polvo. Literal. Lo que el Señor dijo se cumplió. El ser humano es polvo. Y aún así, a veces uno habla con homeless, por ejemplo, y el homeless no quiere nada con Dios, y aún así en su condición es egocéntrico, porque no se humilla delante de Dios. Entonces toda persona que no se humilla delante de Dios tiene a sí mismo por Dios. Todos los que oramos, y aquí vamos a entrar también en la postura habitual de oración, que es de rodillas. ¿Por qué oramos de rodillas? Porque nos humillamos delante de Dios. Jesús, hermanos, que era todo Dios, hecho hombre, dice la palabra del Señor que fue y oró de rodillas en el Getsemaní, de rodillas delante de su Padre. Si hay un ejemplo en la oración en todo aspecto, es el Maestro, el Señor Jesucristo. Y Él fue y se hincó y de rodillas clamó.
y dice que se postraba, en la oración se postraba delante de Dios, el Padre, y le decía: Padre, estoy en agonía. Y esa noche oró 3 veces. Fíjese que aún en esta numerología bíblica, la numerología bíblica es un estudio bastante bonito, porque todos los números en la Biblia tienen un significado, y el número 3 siempre se relaciona a pedir y a tener una respuesta completa en el número 3. Pablo oró 3 veces por el aguijón que tenía en el capítulo 12 de 2 de Corintios, y a la tercera vez Dios le contesta, le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús oró 3 veces en Getsemaní y se había llevado a los más fuertes, a Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando llega, los hallaba durmiendo en todas las oraciones. Y el Señor expresa una palabra y dice: no han podido orar 1 hora. Como quien dice, si eso es lo normal, 1 hora se puede. Entonces el Señor hizo referencia al tiempo en la oración. No han podido orar conmigo 1 hora. Una referencia a que eso podría el cristiano tenerlo diariamente si desea. 1 hora, 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía, media hora por la noche, 1 hora. Comunión con Dios. ¿Cuánto nosotros dedicamos a la oración en nuestra vida diaria? ¿Cuánto procuramos dedicar a la comunión con Dios? No solo para llenar un número, sino para tener comunión con Dios. Pensemos, humillarnos. Quiero que leamos una historia cortita en Jueces, capítulo 10, verso 14. Josué, Jueces. Ahí está. 10, 14. Los filisteos siempre han sido esa nación que ha estado siempre peleando contra Israel. Los filisteos son en la actualidad los palestinos y hasta ahora siguen peleando. Pero en esta ocasión le voy a hacer un pequeño resumen porque no lo vamos a leer todo. Los israelitas siempre habían adorado o empezaron a adorar otros dioses y Dios los entrega en manos de los filisteos. En el capítulo 10, verso 14 dijimos, ¿verdad? 10:14 dice así: Dios les habla y les dice: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y ese texto me gusta mucho en la parte final porque dice que Dios fue angustiado por causa de ellos. Ve cómo en la Biblia se refleja que Dios tiene sentimientos que nosotros podemos como asociarnos con ellos. Quiero que vean solo este párrafo, porque el pueblo de Israel reconoció: bueno, fallé, metí la pata, estoy aquí en un gran problemón. Me entregó el Señor en manos de los filisteos y quien me puede librar solo es Dios. Entonces ellos se acercan a Dios, lo buscan en oración. Viene Dios y les habla y les dice a través de los profetas: vayan y busquen sus dioses, que les ayuden los que ustedes han elegido. Entonces el pueblo de Israel, fíjense la actitud. Ellos tiran los dioses, los botan y les dice: Señor, hemos pecado, está bien, haz con nosotros lo que desees, solo líbranos este día, por favor. Y ellos se arrepintieron y dijeron: Señor, voy a andar humillado, voy a andar. Y tiraron los dioses y no adoraron otro Dios. Y esos días ellos andaban solo cerca del Señor. Y la palabra del Señor nos revela acá y nos dice: y quitaron los dioses de entre sí, los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Cuando usted en su vida, mi amado hermano, hermana, joven, se humilla delante del Señor y lo busca de todo corazón, Dios le va a ayudar.
Oiga lo que le digo, Dios le va a ayudar. No importa la situación sea lo más difícil, ponga usted lo que usted quiera. Está a punto de morir, lo más difícil, pero si se humilla delante de Dios, este Dios que yo tengo puede ayudarnos. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia jamás el Señor. Por eso la Biblia dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. De lejos. La altivez es enemiga de la oración, pero al humilde el Señor mira de cerca. A Dios le gusta asociarse con los humildes. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos humillamos, por eso cuando tomamos la actitud de arrodillarnos, que es la actitud que el Señor Jesús tuvo en varias ocasiones para orar, que no es solamente esa postura que se puede usar en la oración, pero la hacemos y la practicamos de esa manera porque es en ese momento donde nosotros, a través de nuestra actitud aún corporal, estamos reflejando una humillación ante un Dios todopoderoso. Hermano, nosotros tenemos que entender con quién hablamos. No está hablando usted con el presidente de tal o cual país, está hablando con el creador del cielo y de la tierra. Es una cosa magnífica. La humillación es otro ingrediente que tiene que haber en nuestras oraciones. La otra que estaba mencionando hace unos minutos es orar en la voluntad de Dios. Descubrir la voluntad de Dios y orar en la voluntad de Dios. Pedirle al Señor lo que es su voluntad es algo que hace que nuestras oraciones tengan eficacia y sean contestadas. Cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por una persona endemoniada, cuando oramos por ciertas necesidades, tenemos que aprender a pedirle a Dios. No es solo pedir a lo que caiga, no. Tenemos que pedirle con inteligencia al Señor en nuestra vida. Señor, estoy orando por fulano, está enfermo. Si tú lo sanas, la gloria es tuya, Señor. Si tú lo sanas, yo te voy a conocer más y Él te va a conocer más. Si tú sanas a esta persona, la familia de Él te puede conocer. Usted tiene que aprender a pedirle al Señor. No es solo orar y no. Es pedirle con inteligencia, conforme a su voluntad. Quiero que leamos un versículo, 1 o 2. Primera de Juan 5:14. Vámonos ahí al final casi. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye. No hay nada que explicar de ese versículo. Está demasiado claro. El que pide en la voluntad de Dios, Dios lo oye. La Biblia es tan clara para enseñarnos a nosotros. Pero hay un texto aquí en Santiago, y yo se lo voy a leer en Santiago capítulo 4, verso 3. Fíjese lo que dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí el Señor nos revela por qué a veces nosotros no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. Y refleja también una actitud egoísta de nosotros al pedir, para gastar en nuestros deleites. Entonces, cuando nuestra oración está enfocada en mi beneficio, hablando de hacer de lado a Dios y de darle la gloria a Dios, Dios no contesta a esas oraciones. Le voy a dar una recomendación. Todo lo que usted le pida al Señor, siempre líguelo a algo que traiga beneficio espiritual a su vida o a las demás personas. Sé que no me entiende, le voy a poner un ejemplo.
Cuando yo tenía una necesidad, hablando legal, ustedes saben, siempre lo menciono, quizás ya hasta se aburrió de oírlo, que me había quitado mis documentos, ¿verdad? Todo, lo había perdido, mi residencia. Yo me puse en una campaña de oración. Yo le dije al Señor, mi oración era: Señor, si un día yo tengo un pasaporte estadounidense, donde tú me envíes, yo voy a ir. Ligué mi necesidad a una rendición más a Dios. ¿Sí me explico lo que le digo? Usted tiene que ver cuál es su necesidad. Señor, enfermo no te puedo servir, pero yo quiero servirte, Señor. Sáname, por favor. Entonces, usted liga su necesidad a entregarse más a Dios, a vivir más para Dios. Y yo le decía al Señor en oración: Señor, por fe, y yo levantaba la mano, yo le decía: aquí primero va a llegar la residencia, Señor. Aquí en esta mano yo la levanto por fe y te voy a servir, Señor, y voy a viajar y voy a predicar, no importa dónde duerma. Y se me cumplió. Y allá andaba durmiendo en el suelo, allá en Honduras. Y después durmiendo en el suelo allá por otro lado. Pero yo alegre. ¿Por qué? Porque este Dios que tengo contesta. Pero Señor, sí, y hasta le reclamamos: si tu palabra dice que no hay justo desamparado, y yo aquí tanto que te he servido. No, hermano, no maltrates a Dios. No, Dios no tiene por qué. Pero cuando nosotros nos humillamos y le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ahí es donde Dios contesta. Pero si usted le dice: Señor, yo 10 días voy a orar, y si no me contestas en 10 días, yo quizás ya no voy a ir a la iglesia. No, tranquilo. Ay, hermano, a Dios no lo apuramos, hermano, con esas cosas. A Dios no lo apura nadie, a Dios no lo aflige nadie que le amenace que se va a ir, que yo ya no voy a ir, Señor. Dios no está: ay, se me va Álvaro, se me va Álvaro, No. Dios es Dios. Y un día dijo: si estos no claman, pues Dios puede hacer que las piedras hablen. Y Juan el Bautista lo reconoció también y dijo: ustedes se hacen llamar hijos de Abraham, no saben que Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras. El Dios que tenemos es demasiado grande. Y esto tenemos que entenderlo todos. Aquí no es que Dios nos necesite a nosotros, todos nosotros necesitamos a Dios esta noche. Todos. Si estamos aquí es porque lo necesitamos a Él. Otro ingrediente que nosotros podemos agregar a la oración es insistencia. Insista. Se lo repito, como lo dije anteriormente: no hizo la campaña de 30 días y no le contestó Dios, haga otros 30 días. Y otros 30 días. Y se hace 90, gloria al Señor. Pero hermano, yo nunca he visto una persona que Dios la deje desamparada después de orar. He visto todo lo contrario. Antes que termine la campaña, Dios ha contestado. ¿Cuántos han visto eso, hermanos? Yo lo he visto. Señor, voy a orar 30 días, 15 días, y Dios contesta. Es que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Insistencia. Solamente quiero hacer referencia, no lo voy a leer porque ya se me está yendo el tiempo, aquella parábola que hablábamos también de la viuda que llegaba a decir al juez injusto: hame justicia. Y el juez injusto, que ni le temía a Dios ni a los hombres, ni respetaba a hombres, dijo: porque esta mujer me incomoda tanto, le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesús dice: pues entiendan que si ustedes claman a su Padre día y noche, Él no se va a tardar en contestarles. No se va a tardar. Él les va a contestar su oración. Y lo último es oración unida. Únase con alguien para orar. Fíjese que a veces cuando uno que quiere hacer una campaña fuerte, cuando tiene compañía con alguien más, siempre ora mejor. Porque la insistencia junta siempre le echa a andar. Le voy a poner el ejemplo. Es como que dos personas se pongan de acuerdo en ir al gimnasio. Vamos al gimnasio. Nos unimos dos gorditos. Vamos al gimnasio. Vamos.
Vamos a ir hoy. Ay, no sé, no hombre, vamos. Y uno le da fuerza al otro. Véalo de esa manera. Al final los dos terminan en la lonchera, ¿verdad? Pero en lo que es aquí en la oración es diferente. Usted tiene que juntarse con gente que lo llame a usted a las cosas de Dios y no que lo aleje de las cosas de Dios. Y eso va para los jóvenes también. Porque va a juntar, aunque se congreguen en la misma iglesia, con un joven que lo anda llevando al lugar, nunca oran. No, hombre, únase con gente que busquemos de Dios. Hagámonos un ayuno. Hagamos una semana de ayuno. Vamos a ver qué pasa. Únase con esa gente. No es malo pasear, no es malo andar. No. Pero únase con gente que lo llame a la presencia de Dios, no que lo saque de la presencia de Dios. Y que le peguen malas palabras y malos hábitos. No, hombre, aléjese de esa gente. Yo le doy gracias a Dios porque allá en mi camada, cuando era joven y me congregaba en la iglesia, siempre Dios me ponía jóvenes que me incitaban a buscar a Dios, que me incitaban a orar, que me decían, hey, oremos, una campaña de oración. Y como no teníamos celular en ese tiempo, ¿verdad? Nos llamábamos, hey, ¿ya oraste? Sí, ya oré. ¿Y vos ya oraste? Ya, ahorita a orar. Y nos estábamos empujando, pues. Yo ya oré la hora y vos oraste la hora, ¿no? Y llegó un momento donde me dice, nos ponemos a hablar con este hermano y me dice, hey, ¿por qué no oramos 2 horas de ahora en adelante? Ay, qué bonito gente así que te ayude. ¿Y sabes qué? Después está danzando en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo y de la gloria de Dios. No, es una cosa muy bonita unirse con gente para hacer algo. Entonces, cuando hay una necesidad, la palabra del Señor dice, si 2 en la tierra se ponen de acuerdo pidiendo algo, creyendo, lo recibirán. Voy a citar solamente el versículo. Mateo 18, 19 y 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Únase con hermanos, con hermanas, que sepa que van a orar con usted. Un problema que hay hoy, hermano, ora por mí. Sí, ahí voy a orar. Y no oran. La gente ya no ora, solo dice, sí, ahí vamos a estar orando. Y ya. No, hermano, cuando alguien le dice, hermano, ayúdeme a orar, ayúdele a orar. Ayúdele, acuérdese. Fíjese que a veces uno se levanta con personas en la mente. ¿No le ha pasado a usted? Con nombres de hermanos en la mente y a orar por ellos. Porque Dios mismo está tratando de ayudar a esa persona a través de su oración. Ay, estoy pensando, a ver, quizás tacaño por eso me estoy acordando. No, hermano, Dios nos pone a veces gente en la mente para que oremos por ellos, para que pidamos a Dios por ellos. Bien, los ingredientes de la oración que son necesarios. En cuanto al ayuno, hermanos, y esto yo quiero decirle a todos, no hay excepción para ayunar. Jóvenes, ¿qué me gustaría verlos buscando al Señor a ustedes? No saben lo bonito que es buscar a Dios joven. Ahora cuesta más, con 3 niños y estudiar la Biblia ahí con los 3 niños, uno gritando y el otro, cuesta. Ana me dice, lo saco, vaya, lo saca. Y ahí cuando le toca a ella, lo saco yo. Dios mío, una cosa difícil. Más desvelado, más lleno de preocupaciones, que hay que pagar biles. ¿Cuál es el bill que usted paga hoy? Bueno, no me vaya a decir, pero no sé, quizás paga renta. No sé, o tiene su negocio on the side, no sé. ¿Cuál es la preocupación que tienen hoy? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto tienen que tener al mes para poder salir adelante? Algunos se levantan y los estiran y adelante con la vida. Papá me da, ahí va el papá. Ese momento aprovéchelo, porque esos momentos de juventud donde no hay tanta responsabilidad y hay mucho tiempo de sobra, tiene que usarlos para entregar su vida al Señor. Y cuando usted sea un adulto, quien va a estar parado enseñando no voy a ser yo, va a ser usted. Pero todo esto tiene un precio. Uno no llega donde está por el azar de la vida y no, también hay un precio que pagar. Y quien quiere ver días buenos, quien quiere ver la gloria de Dios, tiene que pagar una cuota de sacrificio.
Mientras los demás andaban allá jugando, nosotros estábamos orando. Mientras los demás andaban gastando la vida y la juventud, nosotros en la iglesia. Mientras los demás andaban allá relajeando, nosotros allí estudiando la Biblia con otros jóvenes. Y yo se lo puedo decir, de la camada de jóvenes, del grupo de jóvenes que buscamos a Dios en ese tiempo, muchos de ellos, la mayoría de ellos son pastores. Son pastores. No, esto no es de gente vaga que no tiene nada que hacer y voy a poner un púlpito y una iglesia. No, Señor. No, Dios mira a los que le buscan. La palabra de Dios dice que Él recorre la tierra mirando quién le busca. Y aquí yo sé que hay gente que busca a Dios. Y si usted es joven, en su tiempo libre dice, voy a ayunar, voy a orar, me voy a consagrar a Dios, voy a leer la Biblia. No va a tener ni que decirle a nadie, lo vamos a ver. Cómo Dios lo hace brillar. Porque el único que puede pulir una vida para que brille es el Espíritu Santo. El único. De ahí nadie más puede hacer cualquier otra cosa. El que está en la presencia de Dios cuando sale, siempre le brilla el rostro. Siempre. Entonces voy a hablar así rapidito con respecto al ayuno, porque lo veo así bastante emocionado, que yo siento que quiere que siga. El ayuno es abstenerse de alimento para buscar la presencia de Dios. Así de sencillo. Decir, este día no como, voy a buscar a Dios. No es perder el tiempo caminando de un lado a otro, viendo el teléfono sin comer. Eso es perder el tiempo. No. Ayunar es, este día apago mi teléfono, este día me privo de todo, mi Biblia y Dios. Eso es ayuno. Y usted dice, pero voy a trabajar, se puede. Va a ser un poco más deficiente en el sentido de que no va a poder estar orando, concentrado constantemente, pero se puede hacer mientras usted trabaja. Se puede, o estudia. Yo en la high school hice ayunos, hacía ayunos, y me iba en ayuno a la high school. Se puede. Entonces usted va a tener diferentes luchas en el ayuno. Yo se lo decía anteriormente. Usted aguanta sin comer cuando no está ayunando, pero cuando usted dice voy a ayunar, a las 7 de la mañana quiere comer. Porque la carne es así. La carne es enemiga de lo de Dios. Entonces usted aguanta, a veces llega hasta las 2 de la tarde sin comer, sin probar nada, y no está ayunando para Dios. Pero cuando usted proclama ayuno para Dios, va a tener lucha, va a tener enfrentamiento. Se va a hincar a orar y usted dice, siento que he orado unas 3 horas, 15 minutos han pasado. El ayuno así es, una lucha. Usted entra en una guerra. Usted tiene que tener esa valentía de meterse en el ayuno, porque el ayuno es una muerte a uno mismo para buscar a Dios. Una cosa que usted tiene que meterse entre ceja y ceja, de aquí no me levanto hasta que Dios me conteste. Cuesta, es muy difícil a veces, pero se puede. Y cuando usted lo logra hacer, va a ver la bendición que usted va a sentir cuando usted complete ese ayuno. 3 de la tarde usted dice, voy a entregar, lo hice. Usted va a sentir completo, va a haber agradado a Dios, va a crecer un peldaño más espiritualmente. Uno de cristiano no tiene que estar, bueno, se canceló la oración, ya no voy a orar. No, hermano, el ayuno se puede hacer en la casa también. El ayuno usted lo puede continuar. No, pero es que es hasta las 12. ¿Quién dice? ¿Quién dice que es hasta las 12? Fíjese que yo la primera vez, cuando yo ayuné por primera vez, tenía como 14 años. Y fue la primera vez que yo ayuné. Yo sentía una bendición tan grande, una fuerza física tan grande, pero ya a mí me habían dicho que a las 6 de la tarde se entregaba. Y yo ni hambre tenía. Y rompí mi ayuno. Yo lo hubiera seguido. Si me hubiera encontrado con alguien que me enseñara que el ayuno se podía continuar, hubiera seguido hasta el siguiente día. Pero a veces nosotros enfracamos todo. No es que así tiene que ser. ¿Quién dice? No está escrito. Deje que Dios lo guíe al ayuno. Y que lo meta en ese momento de estar en la presencia de Dios. Y cuando Dios esté en el asunto, usted va a sentir fuerza. Es que le voy a decir algo. Lo primero que cuesta son las primeras horas.
Y si usted hace un ayuno prolongado de días, los primeros días que cuestan son los primeros 2. Y ahí el tercero ya no. Es decir, usted va a empezar a adaptarse en ese tiempo de oración y ayuno, de buscar a Dios. Entonces, el ayuno es para estar en la presencia de Dios. Voy a simplemente citar porque ya el tiempo es demasiado corto. El ayuno, número 1, abre puertas. Nehemías, capítulo 1, oró y ayunó, porque él quería restaurar Jerusalén. Esther, capítulo 4, verso 16. Dile al pueblo que oren 3 días de ayuno. Yo también estaré 3 días de ayuno y voy a entrar a ver al rey. ¿Y qué? Se le abrieron las puertas. Entonces, el ayuno es como sacar las armas más grandes que los cristianos tenemos. Va a ir al juez, hágase un ayuno. Va a enfrentar una situación difícil, haga un ayuno. ¿Quiere ser bautizado en el Espíritu Santo? Ayune. ¿Qué desean? Las herramientas Dios las ha dejado. Pero el problema es que nosotros vivimos en un tiempo donde la gente ya no quiere sacrificarse. Ya no quiere sacrificarse. Ya faltan 5 a las 9. Yo me estoy sacrificando, fíjate que me siento mal. Yo me estoy sacrificando. Y como me estoy sacrificando, lo voy a sacrificar a usted también. Pero todo sacrificio para Dios siempre trae recompensa. Siempre. Entonces Nehemías ayunó, Esther ayunó para que se abrieran las puertas. Dios abrió puertas. Ayuno buscando la misericordia de Dios. David había pecado, había adulterado, había fraguado, había sido el autor intelectual de un asesinato. Y Dios le dijo: te voy a herir tu casa. Y el niño que había tenido con Betsabé cae gravemente herido, enfermo. Dios se lo iba a arrancar de las manos. Y se metió en un ayuno. ¿Cuántos días? 7. Sin entregar nada, sin comer pues. Y ese es uno de los ayunos más duros que una persona puede hacer. Sin entregar. Día y noche tirado en el piso. Día y noche. A los 7 días murió el niño. Y lo que David estaba buscando era la misericordia de Dios para que ese niño no muriera. Y aún así murió. Cuando ya muere el niño, David dice: bueno, me levanto, ya. Murió el niño. Es decir, Dios no le contestó lo que él quería, pero buscó a Dios, buscó la misericordia de Dios. Si alguien, hermano, peca, busque a Dios en ayuno. Humillémonos delante del Señor. Dios es fiel para levantar a los que caen. De veras. El ayuno nos muestra la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 10, Daniel está orando y ayunando por su pueblo. Y Dios le da una revelación a Daniel. Fíjese que a veces hay cosas que nosotros necesitamos saber qué las provoca, de dónde es su origen. Y solo se encuentra en la presencia de Dios. Les voy a explicar esto. Hay enfermedades, hay situaciones que no es Dios. A veces es el diablo. O a veces es una prueba. Pero ¿cómo usted va a saber? ¿Cómo voy a saber yo? La única manera de saber de dónde vienen las cosas es en la presencia de Dios y que Dios lo revele. Daniel estaba orando por su pueblo porque había un tiempo cumplido, pero viene Dios y le revela una cosa más grande con el pueblo por el que él estaba orando. Entonces hay cosas, hay respuestas, hay indicaciones de Dios que van a venir cuando usted se mete con Dios. Señor, ¿qué quieres con mi vida? Señor, este trabajo viene de parte tuya. Señor, agarro este trabajo. Señor, me cambio de apartamento. Señor, me voy para este lugar. Ore y Dios le va a abrir las puertas. Cuando nosotros nos pidieron esta casa, yo inmediatamente, mi mente se elevó a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hacer. Dirígeme. Dime, ábreme una puerta. Y yo empecé a orar, hermano, una cuestión rápida, porque Dios está cuando más lo necesitamos. Y de repente me llegó un pensamiento. A veces Dios no le va a dar cosas materiales en la mano, le va a dar ideas. Un hermano tenía una deuda como de $80,000 por una campaña que había hecho y no tenía para pagar después de haber hecho la campaña y que almas se habían salvado. Se fue a 15 días de oración. Y orando, ahora Señor, dame, necesito pagar esa deuda.
Y de repente, después de los 15 días de estar ayunando, el Señor le pone una idea. Y se va a la oficina del que le debía y le dice: mire, hermano, yo sé, bueno, sabemos la deuda que tenemos con usted, pero ¿por qué no nos perdona la deuda? Usted es cristiano, yo soy cristiano, cientos de almas se han salvado. Mire qué bonito. Y se puso a reír y le dijo: tiene razón, no me pague nada. 15 días de oración para que Dios le dé sabiduría. Dios le va a dar la salida de los problemas. Dios le va a dar inteligencia. Dios le va a dar cosas que el hombre no le puede dar cuando usted lo busca. Y un pensamiento me vino y me dijo, como que me dijeron: anda donde vivía Santa, ahí la señora es buena gente. Yo dije: sí, es cierto. Dije: voy a ir. Nos dieron un apartamento mejor que el que teníamos. Dios siempre estará cuando usted clame. Nadie le va a ayudar como Dios le puede ayudar. Papá no le va a ayudar, mamá no le va a ayudar, el abogado no le va a ayudar, pero Jesús siempre está todos los días. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahí encontramos la voluntad de Dios. Ayuno para la bendición ministerial. Pastores, ministros, líderes que quieran ver la bendición en su ministerio, póngase de pie para que sienta que ya voy acabando. Porque hay gente que tiene ministerios, y esto va para cualquiera que oiga la enseñanza, pastores o líderes, quieren bendiciones en sus ministerios, diáconos, presidentes, directivos, pastores, evangelistas, pero sin pagar un precio de oración es imposible. Y el ayuno le da a uno autoridad. Jesús, para empezar su ministerio, ayunó ¿cuántos días? Ejemplazo que nos dejó el Señor Jesús para empezar a predicar. 40 días y 40 noches. Y empezó un ministerio que ha revolucionado más de 2000 años, y lo que predicó sigue vigente. Y aquí nosotros también vemos en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé salen al ministerio, los demás hermanos, ayunando, les ponen las manos y los despiden a la obra que el Señor les llamaba. Si alguien alguna vez llama, lo vamos a despedir en ayuno, en oración, para que su ministerio sea eficaz. Y lo último, que me hubiera gustado hablar todas estas cosas con más detalle, pero ya vendrá otro momento. Para echar fuera demonios. Los demonios no le tienen miedo a nada de lo que nosotros podamos hacer o conocer, pero sí a la presencia de Dios en nosotros. Una vez estaban tratando de echar fuera el demonio los discípulos de un joven que convulsionaba, echaba espumarajos, era como epilepsia, y no pudieron echarlo fuera. Y estaban ahí, fuera, y no se iba. Cuando Jesús llega, lo echa fuera, al instante. Después ellos le preguntaron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Hay demonios que no van a soltar la familia dentro de una iglesia hasta que ayunemos. O una persona que venga atada con demonios, o una vida. Solamente el ayuno y la oración puede romper las trabas del diablo. Pero todo esto, hermanos, es a través de un sacrificio de la oración y del ayuno. Espero esta noche que algo agarremos para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que pongas esa hambre en nosotros de orar, de estar en tu presencia, de ayunar, de buscarte, de estar, Señor, cerca de ti, buscando tu rostro, Dios mío. En esta hora yo te ruego, mi amado Dios, que seas tú, Padre, bendiciendo a tu pueblo y repartiendo a cada uno, Señor, lo que tu pueblo necesita. Lo que tu pueblo, Señor eterno, está necesitando para su vida espiritual. Quizás algunos necesitamos oración, otros necesitamos ayuno, otros necesitamos vigilia, Señor. Lo que necesitemos, Señor, ayúdanos, Señor, a entrar, Dios mío, en ese momento, en ese secreto contigo, Señor. En esta hora yo te pido, Dios mío, que pongas esa hambre en tu pueblo, ese deseo en tu pueblo, Señor, de orar, de buscarte, Señor. Aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a orar en tu voluntad. Padre, en esta hora, en tus manos pongo a la iglesia, en tus manos pongo a los jóvenes y a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a tu pueblo. En esta hora despídenos en paz, en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.